Entonces, o se regresan a su casa, se callan y nos dejan de afectar, o las consecuencias van a ser muy duras, de tal suerte que su vida cotidiana se vea muy impactada y se vea pero muy afectada. Pues mis queridos alumnos digitales, justamente en ese discurso que escuchamos, el primer ministro Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que ya lleva 3 periodos al frente de Canadá, en esa democracia que no le indigna, cuya reelección no le indigna a nadie. Entonces, el primer ministro de Canadá invoca por primera vez en la historia de su país, por primera vez en la historia de su país, ojo con esto que voy a decir, la ley de emergencia por una simple protesta. Ya lleva días la protesta, pero en América Latina estamos acostumbrados a una cantidad increíble de protestas. Miren, en México los ridículos, por ejemplo, de Frena, los de las casitas voladoras, duraron meses en las calles de la Ciudad de México y en el Zócalo. Y jamás vimos que el presidente López Obrador, el dictador, entre comillas, dictara una ley de emergencia. Esta ley de emergencia, ¿de qué se trata? Va a otorgar el poder adicional al gobierno federal de Canadá para hacer frente a las protestas de camioneros contra las reacciones anti-COVID con todas las herramientas jurídicas que puedan, incluido la privacidad, es decir, que se viole el secreto bancario y la capacidad para congelar cuentas económicas. Dicen, es que ustedes, camioneros, están interrumpiendo las vidas de demasiados canadienses. Ya lo escuchamos. Se trata de mantener a salvo a los canadienses, a los buenos canadienses, de proteger los empleos de la gente y restablecer la confianza, lo que les venía traduciendo, ¿no? Estamos reforzando los principios, los valores y las instituciones que mantienen a salvo a todos los canadienses. Esta ley, la ley de emergencia, que sustituye a otra ley de 1988, que se llamaba Ley de Medidas de Guerra, que fue derogada en el 88 y surge la ley de emergencia. La ley de emergencia nacional se define como una situación urgente y crítica que pone en serio peligro las vidas. Es decir, que en la democracia canadiense, en esa gran democracia occidental, protestar pone en peligro las vidas de los demás. Pero mis queridos alumnos digitales, las protestas en la democracia son normales, son cuasi... Es como tomar agua, pues. Es una manera legítima de exigir a las autoridades que cumplan lo prometido o de expresarse sobre temas que afectan al gremio y se quiere comunicar a la sociedad. Las protestas tienen una función muy específica. Es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona o ley. Y generalmente otros mecanismos de protestas como las huelgas van acompañadas de manifestaciones. Que Trudeau, considerado un gran demócrata, diga que eso pone en peligro la vida de los canadienses y que por eso apela a la ley de emergencia por primera vez en la historia de su país, que le permite atacar con todos los recursos legales del Estado a los protestantes canadienses o a los manifestantes, es muy peligroso. Y es que recuerden, mis queridos alumnos digitales, la protesta es un derecho en una democracia. ¿Cuál es la importancia de la protesta en una democracia? La protesta es un derecho de máxima importancia en una democracia, porque la democracia, en el sistema en el que el pueblo elige a su gobierno, cuando el gobierno le falla al pueblo que lo eligió, a través de diversos mecanismos y de diversos sistemas, simple y sencillamente, ojo, el pueblo puede salir y está contemplado el derecho a la manifestación. Por ejemplo, en Estados Unidos es la primera enmienda constitucional. En Canadá tendría que estar permitido, puesto que se considera una democracia y puesto que en todas las sociedades hay conflictos. Los conflictos sociales son situaciones en que dos o más grupos tienen intereses encontrados, mutuamente incompatibles,
Y el grupo en el poder que tiene un interés y la gente, la sociedad o un sector de la sociedad que tiene un interés opuesto, tiene derecho a la protesta social. Es una exageración que el primer ministro canadiense Trudeau haya salido a decir que ponía en riesgo la vida de los canadienses. Ahora, ¿por qué es importante que una democracia garantice el libre ejercicio de la protesta social? Porque el derecho a la protesta ha sido un pilar fundamental de grandes cambios en el mundo. Es una de las herramientas más utilizadas y eficaces por la humanidad para expresar su inconformismo ante los gobiernos y así reclamar sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales. Ustedes se imaginan, mis queridos alumnos digitales, ustedes se imaginan que López Obrador saliera a declarar o apelar a una ley de emergencia para fregarse a los manifestantes en el Zócalo, lo que dirían de él, este mismo ejemplo, lo que dirían de López Obrador, o lo que dirían de Nicolás Maduro, o lo que dirían de Luis Arce de Bolivia, o lo que dirían de Alberto Fernández de Argentina. De acuerdo con Justin Trudeau, la ley brindará al gobierno herramientas adicionales no sujetas a las leyes federales, provinciales o territoriales. ¡Wow! Subrayó que se trata de medidas temporales enfocadas geográficamente y razonables, dice, justificadas por las amenazas contra las que van dirigidas. No estamos suspendiendo los derechos fundamentales ni anulando la Carta de Derechos y Libertades. Nomás estamos diciendo que su protesta pone en riesgo la vida de los canadienses. Dice, no estamos limitando el derecho a la libertad de expresión de la gente. No estamos limitando el derecho a la reunión pacífica. Ah, no, pero estás apelando a una ley de emergencia por primera vez en la historia de Canadá y estás equiparando a que la protesta pone en riesgo la vida de los canadienses. Si eso no es coartar la libertad de expresión, congelar las cuentas, penas severas para los que se unan a las manifestaciones, si eso no es coartar la libertad de expresión, uno de los principales derechos humanos, entonces, ¿qué es, señor Trudeau? Trudeau detalló que en los próximos días se van a adoptar medidas de apoyo a las empresas locales en Ottawa que se vieron obligadas a cerrar en medio de las protestas y que están perdiendo dinero, que eso es lo que más les importa. El mundo puede girar y no pasa nada. Puede haber guerras en Ucrania, a donde, por cierto, Canadá apenas había anunciado que había enviado hasta 6 millones de dólares en armamentos y estaban felices porque el desmadre estaba en Ucrania. Pero ahora que el desmadre lo tienen en casa, dicen, la protesta pone en riesgo la vida de los canadienses. Vamos a meterle penas muy severas a los que se unan a las protestas. No les vamos a permitir que pongan en riesgo la vida de la gente. Y el muy descarado nos viene a decir, pero es que no estamos violando ningún derecho humano, ninguna libertad. Los transportistas llegaron el 29 de enero a Ottawa en un convoy que se llamó o se denominó el Convoy de la Libertad. El objetivo es protestar pacíficamente. Si el Convoy de la Libertad va protestando pacíficamente, que es un hecho esencial en todas las democracias, contra el primer ministro Trudeau y la decisión de las autoridades canadienses, tanto la federal como las estatales, las provinciales, de obligar a los camioneros a vacunarse. Esa entró en vigor el 15 de enero. Hay gente que es demasiado conservadora y hay gente que verdaderamente le tiene pavor a la vacuna. Hay gente que piensa que le van a inyectar un 5G. Entonces, yo soy totalmente pro vacuna. En lo que estoy además con el presidente AMLO, con López Obrador de México, es en que la vacuna ahí está. Es bueno que se la pongan, es salud, pero si hay gente que sus creencias religiosas no se los permiten, me parece que tendrían la libertad, ¿no? De elegir cómo vivir o cómo morir, pero en libertad, no de manera obligada. En ese sentido, pues, desde entonces los camioneros y sus partidarios se siguieron manifestando, mientras el movimiento se empezó a extender por todo el país, con protestas en Toronto, en Quebec, en Vancouver,
y en otras ciudades importantes.